El mundo del machine learning en la industria evoluciona demasiado rápido para quedarnos congelados. En Microsoft Foundry, la clave es explorar antes de escribir cualquier línea de código, utilizando el portal de Foundry para probar modelos y generar ejemplos de código listos para usar. ¿Tenés curiosidad? Porque en este episodio vamos a desglosar cómo empezar con el entorno de prueba, los endpoints y los SDKs sin perdernos en la configuración inicial. Vamos a ver los conceptos desde una perspectiva técnica, pero con la frescura y precisión que nos caracteriza. ¿Preparado para entender por qué no deberías empezar codificando sin antes jugar con el playground? Sí, es cierto. Y es que antes de sumergirnos en el backend o el frontend de nuestra aplicación de IA, es crucial entender lo que el proyecto puede hacer. El portal de Foundry no es solo una ventana, es un laboratorio interactivo. Podés ajustar parámetros en tiempo real y ver cómo reaccionan los modelos sin escribir una sola línea de código. Es como probar el motor de un auto deportivo antes de comprárselo, ¿no? Exactamente. Si buscas Model Playground en el panel de navegación izquierdo del portal, te llevas a una de las herramientas más poderosas que tenés a mano. Este área de juegos te permite enviar mensajes a modelos implementados, visualizar las respuestas al instante y, lo más importante, ajustar la configuración sin necesidad de recompilar o desplegar nada. ¿Notaste que la curva de aprendizaje se vuelve plana? ¡Espera! O sea que puedo cambiar la temperatura del modelo para ver cómo cambia la creatividad de la respuesta, y el máximo de tokens para limitar la longitud. Eso es genial, porque, en mi experiencia, ajustar estos parámetros es donde realmente se nota la diferencia entre un bot aburrido y uno que parece tener personalidad. ¿Es eso posible? Efectivamente, podés agregar mensajes del sistema para definir el rol del modelo como sos un experto en finanzas y experimentar con diferentes configuraciones. Este entorno sin código te ayuda a comprender cómo los modelos responden a distintas entradas, lo que facilita enormemente el diseño de la aplicación. Es un banco de pruebas donde el riesgo cero es tu mejor aliado. Y aquí entra en juego una de las funcionalidades más útiles del Playground, el botón código. ¿Lo viste? En cualquier momento durante la experimentación, podés seleccionarlo para ver ejemplos de código generados, que reproducen exactamente la sesión de chat que acabas de probar. Es como si el modelo te escribiera la base del código por voz. Pero mira esto, los ejemplos no son genéricos. Se rellenan automáticamente con el endpoint del proyecto, el nombre de implementación del modelo y la configuración actual. ¿Te imaginas la comodidad? Podés copiar este código directamente en tu IDE y modificarlo para adaptarlo a tus necesidades sin perder los detalles finos de tu despliegue. Así que el flujo de trabajo típico es claro. Explorás, ajustás, generás código y desarrollás. Pero ¿sabés qué es lo que más me gusta? Que es iterativo. Volvés al playground, probás nuevas ideas y actualizás el código. Es un ciclo virtuoso que te permite crear prototipos y validar rápidamente tus ideas antes de invertir horas en desarrollo. Microsoft Foundry te da una libertad increíble para desarrollar aplicaciones de chat de IA generativa, pero también te exige tomar decisiones técnicas sólidas. Antes de escribir una sola línea de código, es fundamental comprender las opciones que tenés disponibles y cómo decidir cuáles usar. No es solo cuestión de instalar librerías, es definir tu arquitectura. Exacto. Los proyectos de Microsoft Foundry te brindan dos tipos de endpoints. El endpoint de proyecto, que es exclusivo de Foundry, y el endpoint de Azure OpenAI. Ambos te permiten conectarte y consumir recursos, pero tienen matices importantes en cuanto a los SDKs que podés utilizar y cómo manejan la autenticación en cada escenario. Oye, pero ¿qué pasa con los SDKs de cliente? ¿No son todos iguales? En realidad, aunque ambos, el SDK de Microsoft Foundry y el SDK de OpenAI, admiten un objeto de cliente compatible con la API de OpenAI para enviar mensajes, hay diferencias sutiles en la funcionalidad específica que cada uno ofrece. Y eso nos lleva a la autenticación. Y aquí es donde la seguridad se vuelve crítica. En general, las aplicaciones de producción deben usar la autenticación con identidad de Entra, que requiere que la aplicación se ejecute en el contexto de una identidad específica. Pero, dependiendo del endpoint y el SDK que elijas, también podés usar autenticación basada en claves o basada en tokens. La API de cliente de OpenAI es tu puerta de entrada a estos modelos. ¿Y sabes qué? Soporta dos interfaces principales: Chat Completions y respuestas.
Aunque se recomienda la API de respuestas para la mayoría de los proyectos de desarrollo actuales, la API Chat Completion sigue estando muy bien establecida y es compatible en muchos modelos y plataformas. Microsoft Foundry proporciona flexibilidad mediante programación. El SDK de Foundry te da acceso a los recursos del proyecto a través de una API REST y bibliotecas cliente específicas del lenguaje, incluyendo paquetes para Python, .NET y JavaScript. Cada uno se desarrolla de manera independiente, así que podés elegir el que mejor se adapte a tu stack tecnológico. Para empezar, la instalación en Python es sencilla. Necesitas instalar el paquete Azure AI Projects de PyPy junto con paquetes auxiliares. ¿Te das cuenta de lo práctico que es un simple comando de pip? Te ahorra configurar dependencias manualmente y te pone a trabajar con la infraestructura de Foundry en minutos. Es el primer paso para integrarte. Una vez instalado, el siguiente paso es conectarse. Cada proyecto Foundry en la página de overview del portal. El formato es bastante específico. Sigue la estructura https://resourcenameservices.ai.tortes.top/project-name. Con este endpoint podés crear tu objeto AI Project Client. En el código necesitas importar Default Azure Credencer y AI Project Client de Azure. Luego inicializás el cliente pasando tus credenciales y el endpoint. Es fundamental que el código se ejecute en una sesión de Azure autenticada, por ejemplo, usando AzLogin, para que las credenciales predeterminadas funcionen correctamente en tu entorno. Y aquí es donde el cliente de proyecto brilla. Te da acceso a operaciones nativas de Foundry que no tienen equivalente en OpenAI. Podés recuperar conexiones de recursos, acceder a la configuración, habilitar el seguimiento y gestionar conjuntos de datos e índices. Es el control total de tu entorno de desarrollo. Para empezar a chatear con un modelo en el proyecto Foundry, necesitas un objeto de cliente compatible con OpenAI. Podés usar el método get.openAI-client del cliente de proyecto para obtener uno, especificando la versión de la API como 2024-1021. Este objeto es tu puente directo hacia la inferencia del modelo. Pero también podés usar el SDK de OpenAI directamente. Es la biblioteca oficial para llamar a la API de OpenAI. Controla las solicitudes HTTP, la autenticación, los reintentos y el análisis de respuestas. Funciona con modelos hospedados en OpenAI, implementaciones de Azure OpenAI y modelos de Foundry con los mismos patrones. ¿Notas la versatilidad? Espera, o sea que si uso el SDK de OpenAI todavía necesito Azure Identity? Así es, porque aunque la lógica sea estándar de OpenAI, la conexión a Azure requiere autenticación. Podés usar credenciales de identidad de Entra, claves de API o variables de entorno. Cada método tiene sus pros y sus contras en términos de seguridad y flexibilidad. Cada proyecto Foundry incluye un endpoint de Azure OpenAI que también encontrás en la página de Overview. El formato es https://resourceName.openai.aci.v1. Con este endpoint y las credenciales de Azure, ya sea un token o una clave, podés crear un cliente de OpenAI estándar y comenzar a trabajar. En código necesitas importar OpenAI de OpenAI y usar getBearer.pointer para generar el token. Luego inicializás el cliente pasando el base pool y el API key. Es un proceso directo, pero te da la flexibilidad de interactuar con los modelos usando la sintaxis clásica de OpenAI que quizás ya conoces de otros proyectos. Ojo con las claves de API. Usalas con precaución, almacenalas de forma segura en Azure Key Vault y nunca las incluyas directamente en el código fuente. Eso es un error clásico de seguridad. Si usas variables de entorno, el cliente las detecta automáticamente, lo que simplifica el despliegue en entornos de producción. Aunque lo más común es usar el cliente OpenAI estándar, también podés crear un objeto Azure OpenAI si necesitas usar la funcionalidad específica de una versión concreta de la API de Azure OpenAI. Para ello debes especificar la versión de la API y el endpoint de Azure. Esto te da un control granular sobre la interfaz que estás consumiendo. Pero, hablemos claro, ¿cuándo uso el SDK de Foundry y cuándo el de OpenAI? Esta es la gran pregunta. Microsoft Foundry admite ambos enfoques, y entender cuándo usar cada uno es la clave para construir la solución adecuada. No es una cuestión de cuál es mejor, sino de cuál se adapta mejor a tu caso de uso. Usa el SDK de Foundry cuando la aplicación necesite funcionalidades específicas de Foundry, como el servicio de agente para administrar IA, flujos de trabajo de invocación y aprobación de herramientas, evaluaciones en la nube y observabilidad. Si necesitas características de gobernanza, conexiones y metadatos del proyecto, este es tu camino.
En cambio, usa el SDK de OpenAI cuando necesites la compatibilidad máxima con la API de OpenAI, portabilidad entre implementaciones, o si querés un código OpenAI existente que funcione con cambios mínimos. Es ideal para cargas de trabajo de inferencia de modelos donde no necesitas características específicas de Foundry. La simplicidad es su mayor fortaleza. ¿Y qué tal si usamos los dos? Por supuesto. Podés usar el SDK de Foundry para las características del proyecto y el SDK de OpenAI para la inferencia de modelos. Ambos funcionan con el punto de conexión del proyecto Foundry, así que podés combinarlos según sea necesario. Es la mejor de los dos mundos. La API de respuestas de OpenAI reúne funcionalidades de dos APIs independientes en una experiencia unificada. Proporciona generación de respuestas multiturno y con estado, lo que la hace ideal para aplicaciones de IA conversacional. Podés acceder a ella a través de un cliente compatible con OpenAI mediante el SDK de Foundry o el SDK de OpenAI. Espera, ¿o sea que la API de respuestas maneja el contexto de conversación automáticamente? Exacto. A diferencia de las finalizaciones de chat tradicionales, la API de respuestas mantiene el estado. Combina finalizaciones de chat y patrones de API de asistentes, e incluso funciona con modelos directos de Foundry. Es el estándar moderno. Con un cliente compatible con OpenAI, podés generar respuestas mediante el método response.create. El parámetro de entrada acepta una cadena de texto que contiene el prompt y el modelo genera una respuesta basada en esta entrada. Es tan simple como pasar el modelo y el texto. ¿Notas lo directo que es? Un objeto de respuesta contiene varias propiedades útiles. Output top para la respuesta generada y, como identificador único, status para el estado, usaje para la información de uso de tokens y model para saber qué modelo se usó. Acceder a estas propiedades te da un control total sobre la salida de la IA. Además de la entrada del usuario, podés proporcionar instrucciones, a menudo llamadas prompt del sistema, para guiar el comportamiento del modelo. Por ejemplo, decirle «sos un asistente útil que responde claramente». Esto le da un marco de referencia al modelo y mejora significativamente la calidad y la relevancia de su respuesta. Podés controlar la generación con parámetros adicionales. La temperatura, entre 0.0 y 2.0, controla la aleatoriedad. Valores más altos hacen la salida más creativa. Max.top limita la longitud de la respuesta, y top es una alternativa a la temperatura para controlar la aleatoriedad. Estos ajustes son fundamentales. Y esto es fascinante. La API de respuestas funciona no solo con Azure OpenAI, sino también con modelos directos de Foundry. Pensá en modelos como Microsoft Phi, DeepSeek u otros modelos hospedados directamente en el catálogo de modelos de Microsoft Foundry. Eso te da acceso a un ecosistema de modelos extremadamente amplio. Para escenarios de conversación más complejos, podés pasar instrucciones del sistema y crear conversaciones de varios turnos usando el parámetro Previous Returns id. Esto mantiene el contexto de conversación entre llamadas API, permitiendo que el modelo responda basándose en lo que ya se discutió. La coherencia es clave. En una implementación real, el bucle se construye para que el usuario escriba mensajes interactivamente basándose en cada respuesta. El código rastrea el último response ID y lo envía junto con el nuevo input. Así, el modelo siempre tiene el contexto completo de la conversación actual. Es una arquitectura clásica y robusta. Pero ¿qué tal si necesito más control sobre el historial? Podés construir el historial de mensajes manualmente. Esto te permite personalizar qué contexto se incluye, implementar poda de conversaciones para gestionar límites de tokens, o incluso almacenar y restaurar el historial desde una base de datos. Es un nivel extra de flexibilidad. Mantener el historial de conversaciones aumenta el uso de tokens. La ventana de contexto activa incluye instrucciones del sistema, el aviso actual, el historial, esquemas de herramientas y resultados de búsqueda. Todo esto se tokeniza y envía junto en cada solicitud. El SK ayuda a gestionar el estado, pero el costo de tokens sigue siendo una variable crítica. Para respuestas largas, el streaming es tu mejor amigo. Usando Stream.un, podés recibir la salida incrementalmente, de modo que el usuario ve respuestas parcialmente completas a medida que están disponibles. Esto mejora drásticamente la capacidad de respuesta de la aplicación y evita la frustración del usuario durante la espera. En código, iterá sobre el stream para imprimir cada evento. Si estás rastreando el historial, podés obtener el ID de respuesta cuando finalice la transmisión revisando el evento response.polalit.
Es una técnica elegante para mantener la interfaz fluida y responsiva sin perder el control del estado. Para aplicaciones de alto rendimiento, el uso asíncrono es obligatorio. Podés usar un cliente asíncrono que te permita realizar llamadas API sin bloqueo. Importás Async OpenAI en lugar de OpenAI y usás Await con cada llamada API. Esto es ideal para solicitudes de larga duración o cuando querés manejar múltiples solicitudes simultáneamente. El streaming asíncrono funciona de la misma manera. Definís una función asíncrona que espera el stream y usa async for para iterar sobre los eventos. Es un patrón muy limpio que permite que tu aplicación siga siendo rápida y responsiva incluso bajo una carga de trabajo pesada y concurrente. Aunque la API de respuestas es el enfoque moderno, la API Chat Completions sigue siendo fundamental. Se usa normalmente en modelos y plataformas de IA generativos. Es probable que encuentres escenarios donde Chat Completions sea útil para mantenimiento de código o compatibilidad multiplataforma. No la descartes, porque el ecosistema aún la usa mucho. La API Chat Completions usa colecciones de objetos de mensaje en formato JSON para encapsular mensajes. Podés definir roles como System, User y Assistant y pasarlos en una lista al método chat.completionsCreate. Es una estructura muy clara y predecible que muchos desarrolladores ya conocen de primera mano. A diferencia de la API de respuestas, Chat Completions no tiene seguimiento de estado persistente. Para conservar el contexto, debes escribir código para realizar un seguimiento manual de las solicitudes y respuestas anteriores. Es un poco más de trabajo, pero te da un control absoluto sobre lo que se envía al modelo. En una aplicación real, implementás la conversación en un bucle. Cada nuevo mensaje del usuario se agrega a la lista, se envía al modelo, y la respuesta se agrega a la lista. Todo el historial se envía en cada turno. Es una práctica robusta que garantiza que el modelo nunca pierda el hilo de la conversación, a pesar de la sobrecarga de tokens. Y llegamos al final de esta exploración técnica, desde el playground hasta los SDKs, desde las respuestas en streaming hasta la API Chat Completions. Ya tenés las herramientas para construir aplicaciones de IA conversacional sofisticadas. ¿Listo para dar el siguiente paso y sumergirte en los detalles de los endpoints y SDKs en la siguiente unidad? ¡Vamos! Este episodio fue producido por Liskop Project, tu fuente confiable para aprender Machine Learning y desarrollo de IA desde una postura técnica y rigurosa. Si te gustó este recorrido por Microsoft Foundry, compartilo y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Seguí la conversación en nuestra web https://www.youtube.com.ct el Liskop Project. Nos vemos en el próximo